El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades verdaderas, verdades del reino, la verdad absoluta, estudiando para descubrir el pensamiento de Dios y presentárselo a la iglesia. Ese es mi trabajo como maestro. Estamos transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo, por ende, internacional. Estamos pasando frontera, sembrando una semilla en tierras que ya están abonadas y germinadas y que están a la espera de estas verdades del reino. Una semilla que estoy seguro que va a dar y que ha dado fruto, que va a germinar, que va a dar y que ha dado fruto. Porque he tenido llamadas donde me han dado testimonio y me han agradecido, primeramente a Dios, damos gracias, por ser instrumento del Eterno para transmitir estas verdades del reino. Gracias a Dios por tan gran honra que me ha dado de escogerme desde el vientre de mi madre. No me había engendrado mi padre, ni me había concebido mi madre, cuando ya Dios me había escogido para esta ardua y honrosa tarea, que es transmitir las verdades del Eterno, transmitir esa palabra con la cual Dios hizo y creó el mundo. Quiero que me presten muchísima atención. A los que me están ahora escuchando a través de este audio imagen, búsquese un papel, cuaderno de nota, apuntador, para que vaya usted tomando nota, por ende, de las cosas que voy a presentar, principios del reino que voy a presentar, que te aseguro, por lo que está escrito en el texto sagrado, que si los ingieres y los digieres y los pones por obra, si no eres un oidor olvidadizo, sino que los pones por obra, vas a crecer de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y vas a ser ascendido y promovido en el reino de parte del Eterno. Crecerás de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Ese es lo que enseña el texto sagrado. Pero, la demanda. No estoy dando un mensaje de oferta. La demanda. Si te ajustas a los principios del reino y a las verdades que voy a presentar, que no son caprichos ni obstinaciones del maestro Briceño, sino que son verdades que están plasmadas en el texto sagrado. En esta oportunidad quiero hablar acerca de lo que es un código de ética ministerial. Considero de suma importancia que todo ministro, en lo personal, debe tener un código de ética ministerial. ¿Es bíblico? Sí, ya se lo voy a presentar. Mire, toda institución, gremio, organización, empresa, en sí tienen un código de ética. Sin un código de ética en estos organismos, en estos gremios, en esta institución, en lo profesional, las cosas no se alcanzan con buenos objetivos.
Yo voy a presentarte lo que es un código de ética desde el punto de vista profesional. La necesidad que se tiene de hecho para después llevártelo al punto de vista vocacional en relación al obispado, en relación al llamado al ministerio. Cualquiera que sea los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Voy más allá, no solamente voy a quedarme con los ministerios, sino que creo que todo hijo de Dios debe conocer lo que es un código de ética en relación a lo sacro, a lo santo, al llamado que Dios nos ha hecho a la santidad. Pero quiero dirigirme a los ministerios, porque muchos hoy ya no están en la palestra, no están en la existencia, no están funcionando. Fueron totalmente destruidos. Unos perdieron sus hogares, perdieron sus finanzas, unos perdieron hasta la vida, producto de haber quebrantado los principios del reino considerados como código de ética ministerial. No los tomaron en cuenta. Quiero que por favor me prestes atención. Desde el punto de vista profesional, se conoce como código de ética un documento compuesto por una serie de normas, reglamentos y valores que han sido establecidos para regular los comportamientos y actitudes de las personas que forman parte de un mismo contexto, bien sea con respecto a una profesión, organización, empresa y aún hasta la misma sociedad. Ahora, en lo personal, un código de ética es un pacto voluntario donde se presenta en forma intrínseca acciones orientadas a mejorar la convivencia con el prójimo, con la sociedad en general. Código de ética fija normas que regulan los comportamientos de las personas en su diario vivir. Un código de ética, desde el punto de vista profesional, es una guía de conducta profesional. Y el principal objetivo de estos códigos es mantener una línea de comportamiento en común entre todos los integrantes, dígase de una organización, una institución, un gremio, para ustedes contar. Por eso es que todas las instituciones, organizaciones y gremios, desde el punto de vista profesional, tienen un código de ética. Por decir algo en relación a la medicina, es ese gremio, el gremio de la medicina. Ellos hicieron lo que llaman un juramento hipocrático. Eso es parte de su código. El otro de los componentes del código de ética en relación a la medicina es no comercializar con los órganos de un ser humano. Por eso es que los órganos de un ser humano pueden ser donados, pero no vendidos, ni comprados ni vendidos, porque es un código de ética entre la medicina. Hay código de ética entre el gremio de los abogados. El colegio de abogados tiene su código de ética. Hay un código de ética entre los ingenieros. Código de ética en las diferentes organismos, instituciones y gremios. De no haberlo, esto es un desastre.
Señores, código de ética es un conjunto de normas que ordenan e imprimen sentidos a los valores y principios de conducta, que sirven de fundamento a sus actuaciones en todo tipo de actividad y en todos los entornos. El código de ética es una guía a seguir, para la toma de decisiones, no importando a qué nivel. Cuando usted toma una decisión y usted no tiene presente un código de ética, usted va rumbo al fracaso. Un código de ética es perteneciente, oído a la deontología. D-E-O-N-T-O-L-O-G-I-A. Deontología. ¿Qué es la deontología? ¿Qué es la deontología? Rama que trata los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales, así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una profesión. Y a su vez, la deontología es parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales que deben estar y emanar en un ente, en una persona. Ahora, ¿qué tan necesario es para una empresa contar con un código de ética o para alguien en lo personal? Mire, a través del código de ética se trata de hacer efectivos los valores y principios éticos de un individuo en lo personal o de una organización en comunidad. La ética en las personas debe apelar a los procesos que determinan decisiones y comportamientos. Dice que la falta de un código de ética trae como resultados en un individuo una serie de malas conductas dentro de una organización o en su defecto en la sociedad, afectándola en todos los sentidos. El comportamiento humano, esto es algo que usted debe conocerlo como ser humano, ni siquiera como cristiano, más que como cristiano, pero como ser humano. El comportamiento humano que merece calificarse como ética negativa. El comportamiento humano que merece calificarse como ética negativa es aquel que procede mal. Es una ética que bloquea, bloquea la vida. Esto es un principio sine qua non que se da en todo ser humano. Sea creyente o no sea creyente, sea cristiano o no sea cristiano, cree en Dios o no cree en Dios, sea ateo, sea creyente, negro, blanco, olvídese. Lo vuelvo a repetir, esto es un principio sine qua non, principio universal. El comportamiento humano que merece calificarse como ética negativa es aquel que procede mal. Es una ética que bloquea la vida, bloquea el desarrollo y las posibilidades de un gran futuro, bloquea el desarrollo de una comunidad, de una institución, de un gremio. Por eso se afirma categóricamente, sin lugar a equivocación, que sin un código de ética en un ente, en una persona, en una institución, en un gremio, en una organización, en la familia, en la profesión, en lo profesional, no hay progreso, no hay futuro.
Fíjese, hablé desde el punto de vista profesional. Vamos al obispado, que es donde el maestro briseño se quiere centrar. Vamos al obispado. Escapa el obispo el llamado a un cargo ministerial, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro de esta verdad. El de tener o el de la necesidad que se tiene, perdone usted la redundancia, de tener un código de ética ministerial. Cuando usted analiza la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, el capítulo 3, del verso 1 al 7, analícelo. Usted se va a conseguir con un código de ética que el apóstol Pablo le presenta como mandamiento, como demanda, como instrucciones, y se lo escribe a Timoteo. Inclusive usted busca el libro de Tito, en Tito también aparece principios de reino, demandas, mandamientos, instrucciones que el apóstol Pablo presenta. Igual como se la presenta a Timoteo, se las presenta a Tito, y que se pueden considerar como códigos de ética. ¿Sí? En primera carta a Timoteo, el capítulo 3, del verso 1 al 7. Mira lo que dice. Dice, Pablo fiel, palabra fiel, dice el texto, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero la demanda, código de ética ministerial, es necesario que el obispo sea irreprensible, ahí tienes el primero, marido de una sola mujer, que no tenga problema de promiscuidad, ahí tienes el segundo, sobrio, tercero, prudente, cuarto, decoroso, quinto, hospedador, sexto, apto para enseñar, séptimo, no dado al vino, tienes el otro, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Viste? Todo esto es considerado como código de ética. Que gobierne bien su casa. Wow. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El obispo que no debe ser un neófito, neofutum, el término en griego que se utilizó, estúpido, ignorante. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, la palabra necesario ahí es un requisito sine qua non, el cual usted no puede pasar por alto. Que tenga buen testimonio, oiga, código de ética, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazos del diablo. Entonces, miren, yo ahora mismo estoy estudiando en una institución teológica, ahora mismo, y me mandaron a hacer un código de ética personal, no solamente hacerlo, sino presentarlo, hacerlo y presentarlo. Vaya al texto sagrado, vaya a las escrituras, consiga los principios que están intrínsecos, endógenos allí, y de ahí usted saque su propio código de ética, porque toda organización, federación y concilio que agrupe iglesias debe tener un código de ética y de presentárselo a todos aquellos que van a formar parte de dicha institución, federación o concilio, para que se ajusten a ese código de ética. Y todo ministro en lo personal, ahora mismo el ministro, usted que me está escuchando, que ejerce un ministerio, un apostolado, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, usted debe sentarse
y estudiar las verdades del reino, más que todas las cartas del apóstol Pablo, las enseñanzas de Jesús, los proverbios, Salomón, los salmos también hay muchos, y extraer de esas verdades que están allí, hacer su propio código de ética. Billy Graham sacó su código de ética y lo publicó por el New York Times. Y me sentí y extraje verdades del reino y elaboré mi propio código de ética, que tenía conocimientos de ellos, los viví, los caminé, los accioné, y los vivo, los camino, los acciono, los ingerí y los digerí. Y eso es lo que me ha dado a mí ser un hombre de éxito en todas las áreas. Mire, en el ejercicio del llamado ministerial, es de suma importancia contar y tener un código de ética en lo personal. Es de suma importancia. Código que nos mantendrá en el promover de Dios, en el ascenso de Dios y en el promover de Dios, cumpliendo con eficacia la misión que recibimos en el ejercicio del don ministerial. Señores, llevándolo sin lugar, sin ningún tipo de obstáculo, dígase en lo moral, en lo ético, en el ministerio, ejerciéndolo como un profesional, en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nos ajustamos al código de ética que emana de los principios del reino, el cual nosotros mismos elaboramos y lo hacemos, y hacemos, no digo un juramento, pero sí un pacto, nosotros con nosotros mismos, y hacemos un voto nosotros con nosotros mismos, y un pacto y un compromiso de ajustarnos a estos principios de reino que consideramos como código de ética ministerial. No nos va a detener nadie nos va a detener. Vamos a avanzar. No hay quien te juzgue, no hay quien te señale, no hay quien te presente pruebas en contra de ti desde el punto de vista inmoral. No hay fallas. Mire, el código de ética relativo a la moral. Preste usted atención a esto que le estoy diciendo, que son principios de reino. Señores, hoy tenemos el tipo de ministros que ya no están porque no tomaron en cuenta estas verdades del reino que se consideran como código de ética. Se desfasaron, se desviaron de la fe, entraron en un estado de mente cauterizada, fueron reprobados por Dios, desechados por Dios. Hoy no están. Como personas están destruidos, como ministros destruidos, sus hogares se destruyeron, muchos de ellos se divorciaron, perdieron a sus hijos, perdieron sus empresas, perdieron su dinero, unos perdieron la vida porque no tomaron en cuenta estos principios. El código de ética relativo a la moral, la integridad, la equidad y la lealtad es como un gran piso que con derecho podemos desarrollar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, de no tener un código de ética y ajustarse a ella conforme a los principios del reino, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios. Miren, para darle fuerza al tópico acerca del código de ética ministerial, voy a presentar 4 grandes virtudes en las que se movió el patriarca Job
el cual lo llevaron a ser muy próspero ante los ojos de Dios. Virtudes que sin lugar a dudas, se pueden considerar como un código de ética en lo personal. Vamos a leer primero el pasaje que muestran sus riquezas, el favor de Dios para con él, y luego analicemos las virtudes en las que se movió y se mantuvo como un código de ética para obtener estos bienes. Dice el texto sagrado, cito, y poseía una hacienda de 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una servidumbre muy numerosa. Este hombre era el más rico entre todos los orientales. Entonces el Señor le dijo, hablando con Satanás, ¿te has fijado en mi servidor Job? Esto es hablando Dios. Cuando Dios tiene esta opinión de ti, como lo hizo con Jesús, este mi hijo amado, el cual tengo complacencia, y Dios tiene esta opinión de ti, no hay nadie como Él sobre la tierra. Es un hombre, primer código de ética, justo. Segundo, recto. Tercero, temeroso de Dios. Y cuarto, apartado del mal. Vamos a analizar estas virtudes que se consideran como código de ética en este hombre, el cual lo llevó a tener tantos bienes y lo llevó a ser libre del ataque satánico, y al salir de allí Dios le multiplica todo, porque antes de la prueba y después de la prueba, durante la prueba, se mantuvo el código de ética. Justo, primer código, justo, relativo a sus obras, su manera de conducirse en la vida. Esto es obra de justicia. Segundo código, recto, relativo al motivo del corazón y a los móviles que lo llevaban a hacer las cosas. Tercer código, temeroso de Dios, relativo a su devoción, adoración y a una entrega. El temor de Dios es una motivación interna que se refleja en una conducta externa. Eso estaba en él. Cuarto código, apartado del mal, relativo a una determinación, una decisión. Job, en su libre albedrío, elige el bien y se aparta del mal. Él rechazó lo que se oponía al carácter de Dios, y esto es relativo a una determinación, una decisión, y tiene que ver con el dominio propio, que es el término en karatén, la fuerza sobre la voluntad. Mire, leí en un libro de Charles Swindoll, plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en gran manera, que tiene que ver con código de ética. Charles Swindoll dijo, cito, podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos, ¿sí? Ante un mundo corrupto que no se rigen por código de ética, sí se puede. Si se rigiesen por los códigos de ética en una forma absoluta, esto no es posible, pero ante un mundo que no cumple con códigos de ética, sí se puede. ¿Podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos? Sí. 2. ¿Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación, siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo? Sí. 3. ¿Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones, con los más altos niveles de corrupción financiera en la que se haya vivido? Sí. 4. Oiga, en relación al obispado,
al llamado ministerial, mire lo que dice Charles Swindoll en contraste a lo que presentamos. Pero nunca podemos desarrollar en éxito el don ministerial que hemos recibido de Dios sumergidos en el pecado, porque el don ministerial no es una profesión, es una vocación, es un llamado, y te debes a un ser que su naturaleza es pura santidad. ¿Se requiere de un código de ética entre los ministerios, entre nosotros como ministros? Sí, sí se requiere. Y es de suma importancia, conocer los principios del reino y extraer los códigos de ética de las cosas que yo debo y no debo hacer. De que conociendo los principios del reino y colocándolos como código de ética, tener sentido de traslado, entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y que no hacemos nada en las tinieblas, entender que somos embajadores de Cristo y no espías del diablo dentro de la iglesia, conociendo los principios del reino y extraerlos y ponerlos y colocarlos como código de ética ministerial. Tenemos sentido de conveniencia. Todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene. Aprender a honrar, amar, a honrar y a tener respeto por lo sagrado, conociéndolo y teniendo en cuenta los principios del reino como código de ética ministerial. Es de suma importancia. Aquí decía en una de mis conferencias, hablando acerca de lo que es la fe, decía que es de suma importancia el que nosotros podamos tener fe en Dios para que Dios haga las grandes cosas con nosotros, pero es de mayor importancia el que Dios tenga fe en nosotros. El que nosotros tengamos fe en Dios, eso está bien, pero seremos gente de confianza para Dios. ¿Confiará Dios en nosotros? Ahí es donde está, como decía Cantinflas, el detalle. Que somos gentes de fe, pero no somos gentes confiables para Dios. ¿Por qué? Porque conociendo los principios del reino eterno, que nos podemos considerar como código de ética, no lo vivimos, no lo caminamos, no lo asimilamos, no hacemos de ello un estilo de vida, quebrantamos. Inclusive, de una forma tan descarada y tan depravada, hacemos planes y proyectos para pecar, pecamos con premeditación y con alevosía. Ya no hay respeto por lo sagrado, esto es un desastre. Y las cosas en el reino así no funcionan. Mire, a continuación presento una serie de principios que los considero como un código de ética en lo personal. Yo me senté y empecé a construir mi propio código de ética, el cual plasmé 14. Hay más, yo sé que hay más, pero plasmé 14. Entonces a continuación voy a presentar esa serie de principios que los considero como un código de ética en lo personal y que a su vez me han sostenido por 30 años en el ejercicio del ministerio de la enseñanza del texto sagrado. Me ha mantenido estable en un hogar por 33 años. Me ha permitido ser ejemplos, cumplir un sacerdocio en mi hogar y ser ejemplo a mis hijos, el cual son ejemplares. ¿Por qué? Porque conocí estos códigos de ética y los puse en práctica. Códigos que además de la dirección del Espíritu Santo y los principios establecidos en las verdades reveladas en el texto sagrado, me han servido como elementos de cooperación para mantener una conducta en forma intachable ante un mundo que me rodea y ante un Dios que me debo, que es pura santidad.
Y que al vivir y caminar en esos códigos de ética es lo que me ha permitido, uno, ser útil como vaso ante Dios, como instrumento del reino en las manos de Dios. Y me ha dado Dios la honra de ser promovido y ascendido en el reino. No se le olvide que la promoción tiene que ver con código, con niveles de autoridad. Y el ascenso, el ascenso tiene que ver con niveles de autoridad, y la promoción tiene que ver con expansión, con cargos, con hasta dónde Dios te quiere llevar. Entonces, en nuestro próximo estudio voy a comenzar a presentar estos códigos, estos principios que los considero como códigos de éticas y que los tengo presentes. Los elaboré y los plasmé, y el cual hice un voto, el cual hice un compromiso, para no decir un juramento, ante Dios y ante mí mismo como persona, de cumplirlos y llevarlos a cabalidad con todos los esfuerzos y con todo lo que yo tenga que desechar de lo que un mundo me presente, de lo que las tinieblas me presentan, que atenta en contra de estos códigos de ética. Pero en nuestro próximo estudio te los voy a presentar, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño. No antes, por favor, oren mucho por mí, muchísimo, cúbranme en oración. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con él. Y tercero, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecería con honores, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.